Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos con otro vídeo matemático. En este vamos a estudiar la continuidad de un par de funciones, pero dependiendo de unos parámetros. Como veis, esta función está definida en dos trozos, pero aparece aquí un parámetro real, a, en función del cual la función, valga la redundancia, será continua o no lo será. Vamos a estudiarlo. Como vemos, el dominio de la función es todo R, porque por una parte está definida hasta el 1 y por otra desde el 1 está incluido aquí, las dos partes son polinómicas, no hay ningún problema, el dominio de esta función es todo R. Vale, pues empezamos escribiéndolo y vemos que si x no es 1, el único punto problemático podría ser el punto en el que la función cambia, que es el 1, si x no es 1, la función es continua, sin ningún problema. Si x es distinto de 1, f es continua. Vale. Pero ¿qué ocurre en el 1? Eso es lo que vamos a estudiar. Vale, pues si x es 1, como siempre, veremos cuánto vale la función en el 1, veremos cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1 por la izquierda y veremos cuál es el límite de la función cuando x tiende a 1 por la derecha. En este caso, f de 1 lo tomamos aquí y f de 1 vale 2 por 1 más a, es decir, 2 más a. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, tomamos el mismo tramo, es decir, 2 más a sería también. Y cuando x tiende a 1 por la derecha, tenemos que tomar aquí el valor y por lo tanto, sustituyendo la x por 1, tendríamos 1 al cuadrado que es 1, menos a por 1, menos a, más 2. Es decir, 3 menos a. Vale, para que la función fuera continua en este punto, en el 1, estos tres valores tendrían que ser iguales. Estos dos para que el límite existiera y fuera igual por ambos lados y después tendría que ser igual al valor de la función. Es decir, los tres valores tendrían que ser iguales. Vale, pues para que f sea continua en el 1, 2 más a tiene que ser igual a 3 menos a. De aquí obtenemos que 2a es igual a 1, es decir, a es igual a 1 medio. Y esto ya digo para que f sea continua en x igual a 1. Por lo tanto, resumiendo, podemos decir que si x es distinto de 1, f es continua. Esto ya lo habíamos dicho al principio, pero bueno, ahora ya por rematar el ejercicio lo ponemos. Y si x es 1, f es continua solo si a es igual a 1 medio. Si a no es 1 medio, f no sería continua. Pero, insisto, en el 1, ¿vale? Porque fuera del 1 ya hemos visto que la función sería continua. Vale. Esto tendríamos para rematar, digamos, el ejercicio. Vamos a verlo utilizando el GeoGebra, utilizando el programa GeoGebra. Y lo que vamos a hacer es dibujar esa función. Es decir, para dibujar una función a tramos, a trozos, pues bueno, podemos utilizar un par de opciones. Yo os recomiendo esta. El si, un condicional, ponemos una condición y cuánto valdría la función. La condición en el primer tramo es que x sea menor o igual que 1, pues ponemos eso y entonces la función cuánto valdría, 2x más a. Puedo escribir el a directamente porque lo que hace el programa es crearme aquí un deslizador que se llama, en el que yo puedo variar la a y, como veis, la función cambia también. Y el segundo de los tramos, pues utilizando otra vez el condicional si, la condición en este caso es que la x sea mayor que 1, la escribo, y entonces en ese caso la función vale x al cuadrado menos ax más 2. Vale, pues lo escribo, menos ax más 2, y ahí lo tengo. Bueno, aquí tengo los dos tramos de la función. Veo que fuera del 1 la función es continua, no hay ningún problema ni en un tramo ni en el otro. Y sin embargo, para que sea continua en el 1,
eso lo conseguiré cuando la A sea un medio, es decir, 0,5. Como veis aquí, he conseguido que la A sea un medio, 0,5, y en ese caso la función es continua. Si no, en cualquier otro valor de A, la función no sería continua, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que hemos obtenido, digamos, en el papel a la hora de hacer los respectivos cálculos. Bueno, pues vamos con otro ejemplo. En este caso tenemos una función definida en 3 trozos. De nuevo, como veis, los tramos son polinomios y el dominio es todo R, porque por aquí tenemos la función definida hasta el -2 incluido, aquí desde el -2 sin incluir al 2 incluido, y aquí a partir del 2, con lo cual el dominio es todo R. El dominio de la función es todo R. Y también sabemos entonces que si x no es ni -2 ni es 2, f será continua. Y que lo que nos faltará por ver es lo que ocurre tanto en el -2 como en el 2. ¿Vale? Pues empezamos a verlo en el -2. Vale. Tenemos que ver cuánto es la función en el -2, cuál es el límite cuando x tiende a -2 por la izquierda y cuál es el límite cuando x tiende a -2 por la derecha. F de -2 lo tomamos aquí y por lo tanto sería -2 por -2, 4 más 1. Es decir, 5. En -2 por la izquierda lo volvemos a tomar aquí, volvería a ser 5, 4 más 1, 5. Y en -2 por la derecha, el límite en -2 por la derecha lo tengo que tomar aquí. Bueno, aquí, -2 por la derecha, los x mayores que -2 los tomo aquí. Y en este caso sería -2a más 2. -2a más 2. Vale, con lo cual, para que la función sea continua en el -2, estos valores tienen que ser iguales. Es decir, 5 tendría que ser igual a -2a más 2. O, dicho de otra manera, 2a tendría que ser igual a 2 menos 5 menos 3, es decir, la a menos 3 medios. Vale, esto para que la función sea continua en el -2. ¿De acuerdo? Esto para que f sea continua en x igual a -2. Vale. Vamos a estudiar ahora lo que ocurre en x igual a 2. Y en x igual a 2, pues tendría que ver lo que vale la función en el 2, lo que vale el límite de f de x cuando x tiende a 2 por la izquierda y el valor del límite cuando x tiende a 2 por la derecha, en este caso. Vale, pues f de 2 lo tengo que tomar aquí. F de 2 valdrá a x más 2, es decir, 2a más 2. 2a más 2. El límite cuando x tiende a 2 por la izquierda lo tengo que tomar aquí. Es decir, el mismo valor. 2a más 2. Mientras que el límite cuando x tiende a 2 por la derecha lo tengo que tomar en este otro tramo. Aquí. Y sería 2 al cuadrado más b, es decir, 4 más b. Bien, pues en este caso lo que me ha quedado es que 2a más 2 tiene que ser igual a 4 más b. O dicho de otra manera, que 2a menos b sea 2. Vale. Esto es una condición que afecta a los dos parámetros, ¿vale? En el caso anterior únicamente nos afectaba a la letra a, al parámetro a. Es decir, con que a fuese menos 3 medios, independientemente del valor de b, la función ya era continua en el -2. En este caso, sin embargo, se tiene que cumplir la condición afectando a los dos parámetros. Pero hay infinitas posibilidades. Mientras 2a menos b sea 2, es decir, que a sea 1 y la b 0, que a sea 2 y la b 2,
mientras se cumplan esas condiciones, la función será continua en el 2. Lo vamos a ver ahora también dibujado. Vale, pero lo que vamos a hacer, por rematar, digamos, el ejercicio de manera escrita, es resumir un poco el ejercicio. Y resumir el ejercicio quiere decir, vale, hemos empezado diciendo que si x no era ni menos 2 ni 2, la función era continua, sin ningún problema. Vale, eso lo habíamos dicho al principio. Hemos visto que si x es 2, la función es continua si a es menos 3 medios. Vale, pues eso es lo que vamos a escribir. Ahora, si x es menos 2, entonces a tiene que ser igual a menos 3 medios. O de aquí puedo poner, si a es menos 3 medios, entonces f es continua. Mientras que si x es 2, la condición es que 2a menos b sea igual a 2 para que f sea continua. Es decir, que puede ser continua en un punto y no en el otro. Pero, si me preguntan, ¿y cuándo será continua en ambos puntos? Es decir, ¿cuándo será continua la función en todo punto? Bueno, pues entonces se tendrían que cumplir las dos condiciones. Por una parte, la a tendría que ser menos 3 medios, y por otra parte, 2a menos b tendría que ser igual a 2. Es decir, 2 por menos 3 medios, que sería menos 6 medios, menos b, tendría que ser igual a 2, es decir, menos 3 menos b tendría que ser igual a 2, y por lo tanto, la b tendría que ser menos 5. Vale, de esta manera hemos resumido el ejercicio en este cuadro final. Vamos a verlo gráficamente. En este caso, ya tengo dibujadas aquí los tres tramos, ¿vale? Por no perder el tiempo dibujándolos. Y hemos visto que en el primer caso, si la a era menos 3 medios, es decir, si la a era menos 1,5, ¿vale? La función era continua en el menos 2. Ahí lo vemos, independientemente del valor de b. Mirad cómo b puede cambiar y será continua en el 2 o no. Pero en el menos 2 lo es mientras a sea menos 3 medios. En cuanto a cambie de valor, ya la función no será continua ahí. Vale, para que fuera continua en el valor 2, hemos dicho que 2a menos b fuera igual a 2. Recordad, ¿vale? 2a menos b tiene que ser igual a 2. Pero esto se consigue de muchas maneras. Es decir, si a es 2, si a es 1 y b es 0, voy a hacer que a sea 1 y que b sea 0. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahí. Bueno, pues vemos que la función es continua en el 2. Pero también, si a es 2 y b es 1, si a es 2 y b es 1, la función también va a ser continua en el 2. Porque se cumple la condición, vamos a ver, no. Si a es 2 y b es 2, perdón. Si a es 2 y b es 2. He hecho mal el cálculo mentalmente. Si a es 2 y b es 2. En ese caso, la función sí será continua también en el 2. A ver si lo conseguimos ahí. Ahí está. Vale, ahí. Bueno. Hay que tener el pulso ahí. Vamos a ver. Bueno, si la a es 2 y la b es 2, también conseguiríamos que la función fuese continua. Vale, pero ¿cuál es la condición para que sea continua en todo punto? Es decir, tanto en el menos 2 como en el 2. Bueno, pues la a tendría que ser
menos 3 medios, como hemos dicho, y la b ha salido que tendría que ser menos 5. Vale, pues la b que sea menos 5 y en ese caso si la a es menos 3 medios y la b es menos 5, bueno, como veis a veces es complicado llegar al valor exacto porque va variando de un par de décimas en un par de décimas, pero bueno, en cualquier caso podemos intuir que si la a es menos 3 medios y la b es menos 5, la función sería continua en todo punto. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto con este último vídeo pues todo lo que nos interesa en relación a la continuidad de una función. Cómo es una función o cuándo será una función continua. Hemos visto ejemplos de funciones a trozos sin que nos afecten los parámetros y hemos visto en este otro par de ejercicios pues un par de funciones a trozos dependiendo de dichos parámetros. Espero que haya quedado claro y nos veremos en un próximo vídeo con más y mejor. Agur.